Estamos con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad. Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Raúl, muchísimas gracias por la invitación. El tema planteado para esta conversación es algo tan amplio como qué está pasando con la gestión pública de desastres. O más bien, yo plantearía la pregunta al revés. ¿Qué no está pasando? ¿Por qué están las cosas como están? Bueno, la gestión de desastres en el Perú está en una situación realmente crítica, ¿no? Crítica, ¿por qué? En el año 2015, un banco de inversión muy grande que se llama Lloyds, con la Universidad de Cambridge, hicieron un estudio sobre la vulnerabilidad, el nivel de vulnerabilidad que tenían las principales capitales del mundo ante un sismo de gran magnitud. Este estudio se presentó el 2015 y abarca el año 2015 al año 2025, es decir, todavía está vigente. Ujú. Y la verdad nos sorprende que la ciudad de Lima sea la capital más vulnerable del mundo ante sismos de gran magnitud, es decir, más de 8 grados. Se considera que las pérdidas que sufriría la capital peruana si se presenta una situación de esta magnitud se calculan en 35.000 millones de dólares, ¿no? Lo que significaría prácticamente la quiebra del país. Y además, esa valoración que ha hecho esta banca de inversión, que lo que hace es darle asesoría técnica a sus clientes para ver dónde invertir el dinero, ¿no? Por los riesgos que hay de desastres naturales, digamos, esta valoración de pérdidas de 35.000 millones de dólares no considera un posterior tsunami, ¿no? O Mm. sea, que se han quedado cortos. Si a eso le Uf. sumamos que el año 2019 el presidente Vizcarra hizo un simulacro de sismo, ¿no? Y dio una conferencia de prensa afuera del Ministerio del Interior, recordarás. Bueno, él señalaba que de producirse un sismo de 8 grados en Lima, pues habría 200.000 fallecidos, ¿no? 600.000 casas destruidas, 2 millones de damnificados. Es decir, en un día, ¿no? En unos minutos, moriría el equivalente de toda la pandemia, ¿no? Si se Mm. produce un sismo de gran magnitud. Recordemos que el Perú han muerto 220.000 personas por el coronavirus, el peor desempeño del mundo, y se calcula que si hay un sismo de gran magnitud en la ciudad de Lima, morirían por lo menos 200.000 personas, ¿no? O sea, en Ahora, un día, en un minuto, sí. morirían como en 3 años de pandemia. Ahora, este es un dato escalofriante, por supuesto. Estos son todos datos escalofriantes. Se ha venido hablando del tema del sismo justamente a partir de las inundaciones y la poca preparación que ha demostrado tener nuevamente la costa peruana para las inundaciones, tomando en cuenta que año tras año, o por lo menos cada 6 años u 8 años, se produce el fenómeno de las lluvias, el fenómeno del niño, y por tanto deberíamos estar prevenidos frente a eso que es recurrente. Lo que estamos haciendo con el tema de los sismos en la práctica es jugar a la ruleta, ¿verdad? Es decir, como no ocurre un sismo, como no ha ocurrido hace mucho tiempo un sismo, no nos preocupamos por el sismo. Pero el problema es que una vez que ocurra, tampoco nos vamos a poder preocupar por el sismo, porque la devastación y la muerte van a ser tales que lo único que va a quedar, digamos, es reconstruir y ayudar a los sobrevivientes. Bueno, esto digamos, un sismo en Lima de más de 8 grados, una ciudad de 10 millones de habitantes, sería catalogado como la tragedia más grande en la historia de América Latina, ¿no? O sea, Mm. ni el sismo de Haití ni el de Chile serían tan mortíferos como un sismo en la ciudad de Lima por la precariedad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionas porque en los 90, yo recuerdo el presidente Fujimori, trajo un grupo de expertos japoneses que son, digamos, los que más saben en prevención de este tipo de desastres para ver qué hacer con la ciudad de Lima, ¿no? Y estos japoneses expertos en sismología hicieron casi un catastro de qué distritos son más vulnerables, ¿no? Qué casa es más vulnerable, la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, desde los años 90 ya existe, digamos, un mapeo del nivel de vulnerabilidad que tenía en esa época Lima, ¿no? Que era una ciudad Sí. mucho más pequeña que la actual, ¿no? Pero con esa información no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Se ha dejado a un malentendido libre mercado la construcción, ¿no? Porque no hay una política o la política de vivienda social es prácticamente nula y lo que hay es traficantes de terrenos, invasores
que son los que Sí, están promoviendo pues la vivienda popular en la ciudad de Lima y prácticamente en todo el Perú, ¿no? Y eso nos lleva al problema de fondo, ¿no? Al problema estructural que se ve en este tipo de desastres como los sismos, en el fenómeno del Niño y en otros desastres como por ejemplo los derrames petroleros, ¿no? sí, claro. Es decir, que el Estado no tiene ningún tipo de capacidad para, por ejemplo, enfrentar estas situaciones. Y te pongo el ejemplo de la Autoridad con Reconstrucción con Cambios, ¿no? El diseño institucional básicamente es que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que tenía un presupuesto de 50.000 millones de soles, eso es importante mencionar, 50.000 millones de soles, lo que hacía era licitar obras, ¿no? Era una mesa de partes. ¿No? Licitaba por Sí, aquí, claro. licitaba por allá, ¿no? Se enredaban las competencias entre el gobierno regional y el gobierno nacional, había problemas con las empresas, ¿no? Entonces todo se paralizaba y fue, bueno, lo que estamos viendo actualmente, un verdadero desastre, ¿no? Mm, Lo mismo sucedió con el derrame de Repsol, ¿no? El Estado no tenía ninguna capacidad, no tenía equipos, no tenía maquinaria, no tenía nada para hacer una limpieza del mar rápida y ni siquiera contrató empresas especializadas que existen en Estados Unidos, Alemania y Noruega, ¿no? Fue toda una parálisis. Y el punto central acá es por qué el Estado tiene que licitar todo, ¿no? Porque lo único que hace es hacer licitaciones y no lo puede hacer él mismo. Si tienes 50.000 millones de soles de presupuesto, ¿por qué no tienes tú las maquinarias? No tienes los ingenieros, no tienes los equipos, ¿no? No tienes a la gente para poder hacerlo y evitarte los juicios, evitarte las corruptelas que se dan cuando se hacen las licitaciones. Recordemos, por ejemplo, el caso de los, durante el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿no? sí, ¿Dónde están las corruptelas en el Estado peruano? En las licitaciones públicas de en las obras. obras, claro. ¿No? Entonces, ¿por qué insistir con el mismo modelo de licitar todo? Hasta para comprar aceitunas hay que licitar, ¿no? Mm, El Estado, como sucede en los países desarrollados, debería tener una capacidad propia para poder hacer este tipo de gestiones, pero no la tiene. Ahora se ha replanteado la autoridad de reconstrucción con cambios, pero con los mismos vicios de la anterior, es decir, otra vez vamos a mm, licitar todo, vamos a hacer los concursos, pero el Estado sigue sin poder hacer absolutamente nada. No es un de Estado que no acuerdo. tiene brazos, no tiene pies, no tiene cabeza, y mientras esta lógica no cambie, pues vamos a seguir pues esperando, viviendo de milagro, ¿no? De acuerdo. Está sentada la posición. Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por tu participación en el vuelo. Gracias por la invitación.